Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para iniciar. Entonces vamos a orar. Hermano Andrés, por favor, diríjanos la oración para comenzar. Señor Jesucristo. Un saludo para todos muy especial. Esta es nuestra segunda clase, es nuestra primera lección. Vamos entonces a comenzar en el nombre del Señor Jesús. Lección número 1. Amartiología, el Salvador y el Evangelio. Aquí nos vamos a quedar casi yo le pongo que 4 clases, es decir, nos quedan por lo menos 3 más, porque esta es la lección más grande del tomo. O sea, aquí hay 3 temas, prácticamente pudiéramos decir que aquí hay 3 lecciones muy grandes, 3 lecciones fuertes, que es amartiología, se podría hacer una sublección de la 1, el Salvador sobradamente puede ser otra y el Evangelio sobradamente puede ser otra. Entonces, pues voy a tratar de resumir, de ir, no darles, pues, darles que ustedes investiguen algunas cosas, pero entonces es bien amplia para que ustedes digan, hermano, pero es que llevamos 3 clases, 4 clases ya, y el pastor no ha salido de la lección 1, es que es la más pesada. Entonces, vamos acá. Yo les bendiga, hermanos. Mi nombre es María Teresa y pues tengo la oportunidad de congregarme en Ciudad Verde, ¿amén? Pues yo entiendo que soteriología es la doctrina que estudia la salvación. Usted está haciendo trampa con Jamir ahí. Listo, dale. Listo, muchachos, muy bien. Soteriología viene del griego soteria, eso que ustedes ven ahí en negrilla, es soteria, eso es una sigma, un omicron, tita, epsilon, esto es una R, una ri, etc. Entonces dice soteria, que significa salvación, y logía, que quiere decir estudio. Entonces, si unimos esas dos palabras, decimos que el estudio de la salvación, eso es soteriología. Soteria, que es salvación, y logía, que es estudio. Se la voy a preguntar posiblemente en la otra clase. ¿Qué es soteriología, hermana María? Entonces me va a decir, soteriología significa estudio de la salvación. Así de sencillo. No le voy a preguntar griego ni que en cuántas palabras se divide. Eso se lo doy como información. Se divide en 2 palabras. Soteria, ¿sí? Del griego soteria, que es salvación, y logía, que es estudio. Listo. Estudio de la salvación. Génesis 1:26, vamos a mirar una diferencia rápido con el versículo 27. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Este es un versículo que ha sido muy polémico, un versículo que el trinitarismo y el dualismo, o el dualismo y el trinitarismo han usado mucho para decir que aquí están las 3 personas divinas, pero por ahí no aparece ninguna 3 personas divinas. Es más, en este texto no hay ni siquiera una persona divina. No hay ni una. Entonces, ¿por qué? Porque Dios en su esencia es espíritu y ese Dios es el que está hablando. Entonces, ¿por qué dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Usted tiene que mirar muy bien y leer muy bien Génesis 1:26 y también leer Génesis 1:27. Génesis 1:26 comienza diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y en Génesis 1:27 dice, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y hembra los creó. Entonces, hay una diferencia muy grande entre hacer y crear. Cuando dice Génesis 1:26, hagamos al hombre, cuando uno dice, hacer, o el verbo hacer, se hace de una materia prima que ya existe. Usted hace pan, ya existe la harina, ya existe el trigo, ya está molido. Hagamos unas arepas, ya existe el maíz, ya existe la materia prima, pero usted no puede crear arepas, o usted no puede crear trigo, ni usted puede crear algo de la nada, es decir, traer de la nada a la existencia. Usted no lo puede hacer, ni yo no lo puedo hacer. El único que puede crear es Dios. Entonces, ese hagamos al hombre, inclusive muchos teólogos serios trinitarios, una vez estábamos estudiando, éramos como la mitad unicitarios y la mitad trinitarios, estábamos estudiando un diplomado, yo me acuerdo ni cuál de los diplomados, estábamos estudiando ahí en una materia en las sociedades bíblicas. Yo hice algunos diplomados con las sociedades bíblicas y una pastora alzó la mano y le dijo al profesor, profesor, yo quiero que nos explique aquí a todos Génesis 1:26.
para que sepamos un poco más de la divina Trinidad de Dios. Y todos dijimos, wow, que eso sí lo queremos escuchar. Y el profesor, un profesor trinitario, le dijo, mire pastora, el peor error que ha podido hacer la Trinidad es sacar Génesis 1:26 para tratar de explicar tres personas divinas. Ese es el peor error que ha podido sacar, porque ahí no hay ninguna persona. En ese versículo no hay ninguna persona. Pero que dijo, no, es que no lo hay. Dijo, por donde usted lo mire no lo hay. Y explicó también acerca de la diferencia de hacer y de la diferencia de crear. Y nosotros dijimos, este profesor le falta poco para entender la unicidad de Dios, porque a la verdad ese texto dice, hagamos al hombre. Entonces, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podemos explicar Génesis 1:26? Posiblemente Dios estaba hablando con los ángeles, pero no diciendo a los ángeles, venga, hagamos entre todos al hombre, no, dándole un sentido de participación, como se lo voy a simplificar así, como cuando la mamá tiene dos gemelitos o dos niños pequeños, uno de 5 años, otro niño de 3 años y otro niño, pongámosle de 1 añito o de meses que acabó de nacer. Y entonces la mamá le dice a sus niños, bueno niños, hagamos la comida porque viene su papito y hay que tenerle comida, hagamos la comida. Pero yo pregunto, ¿los niños podrán pelar la papa, poner la olla, echarle fuego, echarle los ingredientes a la olla? ¿Los niños podrán hacer comida? Respuesta, no, los niños no hacen nada. ¿Y por qué la mamá dice, niños, hagamos la comida? Porque los niños existen, entonces hay una participación ahí. Entonces Dios, en su que es espíritu, él siempre ha estado acompañado de millares de ángeles y pudo haberle dicho a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre tiene mucha imagen de los ángeles en cuanto a inteligencia, lo vamos a ver más adelante, en cuanto a inteligencia y otras cosas. Pero aclaro y hago una aclaración entre comillas y con mayúscula y negrilla. No que los ángeles sean creadores, no es, venga ángeles, ayúdenme a amasar aquí barro y vamos a hacer al hombre. Venga ángeles, colaboren acá, no. Dios solito hizo al hombre, ¿sí? Pero sí en un sentido de acompañamiento. Entonces, hagamos al hombre. Esa es la primera, ese es la primera hipótesis que se puede decir de eso. La segunda hipótesis fuerte es que cuando Dios dice hagamos, ya tenía que existir el hombre. Y esa segunda es más fuerte aún que la primera, porque recuerde que uno hace de la materia prima que ya existe. Eso dijimos hace rato. Hace arepas, ya existe la harina. Hace pan, ya existe el trigo, o hace, qué sé yo, chocolate, porque ya tiene el agua, las pastillas de chocolate, el azúcar, etc. Entonces, tomando ese principio de que uno hace de la materia que ya existe, es decir, de lo que ya hay creado, de eso hace. Entonces vamos a tomar la segunda hipótesis, que es muy valedera. Se dice que Dios hablaba al futuro con sus profetas, con sus apóstoles y con sus pastores y con todos aquellos que vendríamos a predicar, mujeres y hombres o hombres y mujeres que vendríamos a predicar la palabra y hacer al hombre, es decir, el hombre que estaba deshecho, el hombre que está sin Dios, el hombre que está sin formación. Hombres y mujeres con formación, ya estando en la palabra, vienen a hacer al hombre otra vez a la semejanza de Dios, porque el hombre ha perdido la semejanza de Dios en varios aspectos que los veremos después. Esas son las dos hipótesis fuertes. Y la tercera hipótesis es que la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo se reunieron y uno de ellos dijo, hagamos al hombre, y entre los tres se pusieron a hacer al hombre. Esa es la hipótesis más sonada, es la hipótesis más dada en el universo de los hombres y la hipótesis más loca, más irracional y que se cae de toda lógica por la palabra, porque el versículo 27 la tumba. Dice el versículo 27, y creó Dios, un Dios singular. Ah, sí, pero es que es un Dios hecho por 3 personas. No, señor. Y creó Dios al hombre a su imagen. Es decir, que el versículo 26 y el 27 son 2 temas totalmente diferentes. Hacer y crear pareciera que fueran sinónimos, pero a la verdad son 2 cosas diferentes. Se crea de la nada y se hace de lo que ya existe. Entonces, debía ir en orden primero el 27 y luego el 26. Es
La Biblia, recuerde que no está escrita en un orden cronológico. Ya lo dijimos quizás en otra clase, que la Biblia no está escrita en un orden cronológico, ni tiene que ser exactamente como viene ahí, al no ser los días de la creación, que eso sí viene en un orden cronológico. Pero el resto de cosas no están tampoco todas exactamente en orden cronológico. No estoy diciendo con esto que la Biblia es un desorden, no, sino que algunas cosas en el texto bíblico sagrado, algunas cosas que se escribieron antes ocurrieron después, y otras cosas que se escribieron después de algún hecho ocurrieron antes de ese hecho. Espero hacerme entender. Entonces, mis hermanos, Dios es espíritu. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Entonces, si fuera un solo tema con el 26, tendría que decir el 27. Y crearon ellos, porque note que el 26 habla en plural. Hagamos al hombre, plural. Si fuera así, entonces el 27 diría, hagamos, y crearon ellos al hombre a sus imágenes, ¿sí? A la imagen del Padre, a la imagen de la segunda persona, a la imagen de la tercera persona, y a sus semejanzas. Pero el versículo 27 es muy claro. Y creó Dios, él solito, creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, y aclara, varón y hembra los creó. Entonces, ya dando este análisis, seguimos. El hombre es una creación diferente a todo lo demás. Fue en el sexto día cuando crea al hombre y lo crea diferente a todo lo demás. ¿Qué quiere decir? Los animales en sus formas habían desarrollado muchas cosas, ¿sí? Dios en los animales le puso, alguien dijo, solo le falta hablar, pero a los animales les falta otra cosa muy importante, que es razonar, pensar, analizar y actuar de acuerdo al pensamiento, al raciocinio. Los animales no tienen una inteligencia, una capacidad de pensar, de decir, si cojo por allá, me puede salir el tigre, o si puede. Ellos actúan por instinto. Entonces, el mismo apóstol Pablo está diciendo que una carne es la de los peces, otra carne es la de las aves, otra carne es la de los otros animales, y otra carne muy diferente es la carne del hombre, haciendo una diferencia entre carne y carne y dando a entender que el hombre es una carne especial. ¿Qué hace de especial la carne del hombre? La carne, esta humanidad del hombre, lo hace especial, que Dios ha puesto su imagen, su semejanza, su todo lo ha puesto en nosotros. El hombre posee un componente espiritual, el hombre nace espiritual. Yo les dije en otra clase, vea, no hay ninguno que diga que alguien que pueda decir yo no creo en nada, es mentira. Con el hecho de no creer en nada, ya es creyente. Todo ser humano nace espiritual. Todo ser humano nace espiritual. Cuando una persona dice yo no creo en nada, él ya es un creyente. ¿En qué cree? En nada, pero ya es un creyente. Es un ser espiritual, entonces. Eso es lo que dice Job capítulo 8, versículo 18, Eclesiastés 12, 7, Primera de Corintios 2, 11. Como usted va a tener el video, entonces usted puede ir y usted puede allí estudiar el video. Puede volver a mirarlo. ¿Listo? Dios mío, vamos porque el tiempo es oro. Esto no me deja compartir. A ver qué pasó. Ya. Dios hizo al hombre, entonces, según Génesis 1:27, Dios creó al hombre, porque Dios no lo hizo, Dios lo creó de la nada, el hombre no existía. Dios lo creó, Dios creó los ángeles. Mire, Dios creó los ángeles, Dios creó el universo. Bueno, vamos en orden. Dios creó el universo, o digamos que Dios creó los ángeles, Dios creó el universo. Dios creó la tierra. Dios creó todo lo que existe y Dios creó al hombre. De ahí para arriba, todo lo que ha hecho el hombre es hacer. El hombre hace, Dios crea. Entonces, Dios creó al hombre con una naturaleza moral. ¿Listo? Esa naturaleza moral indica que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Esa naturaleza moral habla del no pecado. No hay pecado. Fue creado el hombre puro, con una santidad absoluta. Pero es que alguna manchita tuvo que haber habido en Adán. Algo tenía que tener Adán por ahí de pecado. Algo. No, Señor, nada. Absolutamente puro, vestido con la justicia de Dios. Esto fue lo que perdió Adán cuando la embarró.
Entonces, cuando él se da cuenta que está desnudo, es porque él ha perdido esa naturaleza de santidad, perdón, esa naturaleza de santidad. Efesios 4, 22 al 24, Efesios 6, 10 al 20, son textos largos, no los vamos a leer, pero aquí nos está hablando de esa naturaleza del hombre. El hombre es sin pecado. Dios no tiene ninguna mancha de pecado y Dios puso de esa imagen en el hombre. Algunos creen que imagen es face, es cara, es rostro, es figura, pero no. Esta imagen es intangible. Esta imagen no se puede tocar, no se puede ver, no se puede palpar, pero sí se puede sentir. Se sentía la santidad, se siente todavía la santidad de Dios y se podría sentir la santidad de Adán. ¿Listo? Entonces Adán fue creado, Dios puso la imagen de él en Adán, la imagen moral, la primera naturaleza, la primera imagen que Dios pone en Adán se llama imagen o naturaleza moral. Tenemos más citas, Colosenses 3, 9 al 14, y tenemos Gálatas 3, 26 al 27, segunda de Corintios 2, 11. Entonces no se le olvide porque le va a preguntar, ¿cuántas naturalezas puso Dios en el hombre cuando lo creó? Entonces usted me va a decir, naturaleza o imagen es lo mismo. Dios hizo, entonces para que no se confunda, puede decirme si quiere, Dios creó al hombre, según Génesis 1, 27, Dios creó al hombre a su imagen. La primera imagen que puso fue la imagen moral. Listo. Vamos para la segunda imagen. No se preocupe que son 3 nada más las que hemos traído. Su segunda imagen o segunda naturaleza que Dios puso en el hombre fue la intelectual, es la inteligencia. Los poderes intelectuales del hombre prueban desde el comienzo que fue creado a imagen de su creador. Dios creó al hombre con una naturaleza de inteligencia. La difícil tarea, oiga, de nombrar a las criaturas, dominar la tierra, poblar la misma globo terráqueo, ¿sí? Entonces, hermano, esto, sujetar la tierra para provecho del hombre mismo, esa fue una difícil tarea. Entonces, el dominio sobre la creación animal, el cuidar del huerto, abstenerse de comer el fruto del árbol del bien y del mal, es decir, del conocimiento, esas fueron tareas que Dios le dio al creado, a lo que él creó, al hombre. ¿Listo? También, ¿qué hizo Dios? Además de ponerle unas tareas, le dio libre albedrío, es decir, libertad de escogencia. El hombre desde Adán fue creado para decir, sí, no, siento frío, calor, puedo, no voy, corro, no corro, me siento, no me siento, voy, sin que nadie lo manejara. Libre, amo a Dios, no lo amo, le obedezco, no le obedezco, le creo, no le creo, le desobedezco. Eso se llama libre decisión, libre albedrío, libre para escoger en la vida, libre para escoger la misma vida eterna, según Génesis 2:17, o libre también para escoger la muerte. Entonces aquí tenemos el poder de decisión. Génesis 1:15 al 20, Génesis 1, versículo 15 al 20, 28, 29. Ahí tenemos otro resto de textos para que usted los mire con despacio. Es sabroso que usted pueda, de aquí usted puede sacar un tema, la naturaleza intelectual, la inteligencia que Dios puso en el hombre. Usted se puede gastar 20, 25, 30 minutos predicándonos un día en la iglesia, mirando todo esto, únicamente basado en este tema que miramos aquí atrás, la naturaleza moral, media hora de predicación. La naturaleza intelectual, otra media hora de predicación. Aquí tiene otra media hora para que nos enseñe, o para enseñar un día solamente de la naturaleza intelectual o la imagen intelectual, como le dije hace un comienzo. Y luego llegamos a la tercera y la última, que es, esta es la inteligencia. Bueno, el hombre inteligente, es un hombre inteligente. Desde ya pues ahí vemos a un hombre que se dejaba dominar, pero pues no es que se deje dominar, lo que pasa es que él es muy juicioso y él es muy, ¿cómo se dice? Muy caballero con las damas. Entonces si le toca botarse al piso para que la esposa sea feliz y coja flores y frutos, pues los hombres desde Adán siempre hemos estado dispuestos a ese detalle tan bonito. Gloria a Dios. Entonces tenemos la tercera, que ahora sí es la naturaleza corporal.
La naturaleza corporal tiene un propósito, escúchelo muy bien, en la omnipresencia. Omni es todo y presencia es estar en todo lugar. Un propósito en la omnipresencia única de Dios, porque es un atributo único de Dios. Es decir, que Dios mismo, siendo espíritu invisible, ¿cierto?, tomaría la figura de hombre para efectuar la redención. Redención es rescatar al secuestrado. Desde ya le doy un punto que más adelante lo vamos a ver. Para efectuar la redención. Entonces, Dios mismo más adelante tomaría figura de lo que Él estaba creando ahí. Él tenía barro, pero como Dios tenía todo planeado, no fue que eso fue al azar a ver qué le salía, como alguien dijo por ahí que Dios hacía bolitas de barro y soplaba y de pronto descubrió que salían pajaritos volando. Eso es muy mítico, muy bonito, muy romántico, muy poético, pero eso es lo más falso que puede existir. Dios todo lo tenía planeado. Dios no hizo bolitas de barro para que salieran pajaritos volando, eso no es verdad. Entonces, Dios tampoco fue al azar que un día viniera Jesús al mundo y tocó porque el hombre la embarró y ahora ¿qué hacemos? Hagamos esto, echemos mano de aquello. No, todo estaba planeado. Ahora, ¿estaba planeado que el hombre pecara? No era eso, sino que Dios sabía y conocía lo que iba a suceder. Entonces, la imagen corporal hace parte a lo físico, a lo corpóreo, a lo bello que somos. Entonces, Dios creó al hombre a esa imagen, no porque él ya fuera un hombre visible y amasara barro, sino porque al futuro iba a venir a ser un hombre visible en Jesús de Nazaret. Listo. Entonces, a imagen de ese Jesús que cargaría la cruz, a imagen de ese Jesús hizo al hombre. No fue Jesús a la imagen de Adán. No, señor. Fue Adán a la imagen de Jesús. Se lo repito una vez más. ¿A imagen de quién es Jesús? A la imagen de Adán. Falso como una moneda de cuero. No, es Adán a la imagen de Jesús. Primero es Cristo. Recuerde que primero es Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas. En el proyecto. No es que Jesús exista desde antes de la fundación del mundo físicamente. Jesús existe desde antes de la fundación del mundo en el proyecto de la omnipresencia, omnisciencia y omnisapiencia de Dios. Pero físicamente Jesús existe del pesebre para acá. No busque a Jesús físicamente en Isaías, no busque a Jesús físicamente en los Salmos, porque allá no está Jesús físicamente. Está en el proyecto desde antes de Génesis 1:1, ya está. Desde antes, búsquelo antes. Y verá, desde la eternidad ya está, pero físicamente del pesebre para acá. Por eso nosotros tenemos que ser muy sabios. No podemos decir, y Jesús le dijo a Moisés. No, eso Jesús no le dijo nada a Moisés. Nada, absolutamente nada. Pero luego Jesús no es Dios. Sí, pero ¿desde dónde existe? ¿Desde cuándo habló Jesús? Desde cuando comenzó a enseñar a sus discípulos para acá. Jesús hablando con David. Jesús no habló con David. Jesús hablando con Josué. Tampoco. Jesús hablando con Jacob, con Isaías, con Isaac, con Rebeca, con nadie de ellos, ni con Elías tampoco. Entonces tenemos que usar un lenguaje muy claro. Nosotros como pentecostales creemos que Jesús es Dios, sí, Dios se manifestó en carne, pero no creemos que Jesús hablaba con David, hablaba con Moisés, allá en el Antiguo Testamento. Hemos dicho, de Malaquías para atrás no podemos decir, y Jesús hablaba con Zacarías, y Jesús habla, no, porque es un lenguaje que se presta para muchas malas interpretaciones. Entonces, en el Antiguo Testamento hablaba Dios, Jehová, Yahweh, Adonai, Elohim, el Señor, el Eterno, Load, no sé qué más le puedo decir yo, el Kyrios, como sea, pero Jesús como tal, y Señor y Rey, viene desde el Nuevo Testamento para acá como Señor. Entonces queda claro, esa naturaleza corpórea, Dios hizo al hombre, hizo a Adán a la semejanza de Jesús. Y no al revés como lo hemos creído. El aspecto físico del hombre es la imagen corpórea. Dios es espíritu invisible y toma forma humana en Cristo Jesús. Ese era parte del proyecto de la deidad. Si la imagen de Dios, si la imagen de Dios hace alusión al aspecto físico del hombre, la imagen se encuentra en el hombre Jesús Cristo o Jesús el Cristo. ¿Sí? El Cristo tiene un título, Jesús, el Cristo es el Mesías, el Redentor, etc.
Jesús es Yoshua, Josué, Jehová, que es lo que muchos no han querido entender. ¿Quién dice Jesús? Este Jesús, ¿quién es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1:15 dice que Jesús es la imagen del Dios que no se puede ver. Jesús es la imagen del Dios invisible, porque el Dios que hizo al hombre, el Dios que hizo todas las cosas, es un Dios invisible. ¿Listo? Cristo es la imagen de su misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es la esencia? Espíritu. Esa es la esencia. Hebreos 1:3, la esencia de Dios. No podemos decir, nunca en la Biblia usted va a encontrar la persona del Padre. Nunca. Usted se puede matar la cabeza, a no ser que alguien haga una Biblia ya torcida, que las están haciendo, porque alguno, ya hay una versión bíblica que dice, y Jesús se sentó a la mano derecha del Padre, cuando eso es falso. Jesús no se sentó a la mano derecha, Jesús se sentó a la diestra del Padre. Y la diestra del Padre y la mano derecha del Padre, eso está más lejos que de aquí a Plutón. Esas son dos cosas muy diferentes, totalmente diferentes. La derecha del Padre es un asunto humano y la diestra del Padre es un asunto divino, que quiere decir, es un abismo inmenso, donde la gente, cuando uno lo descubre, dice, oiga, qué bruto soy, ¿cómo iba a confundir estas dos cosas? Entonces, mis hermanos, la esencia de Dios, que es espíritu, la esencia de Dios, que es espíritu, ahora habita corporalmente en Jesús de Nazaret. Pastor, ¿quién dijo eso? La Biblia, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él, viene hablando desde el 8, no se deje llevar por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, mas no según Jesús, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, todo lo que es la esencia de Dios. Dios, que es espíritu, está en Jesús. Por eso vuelvo y le repito, en la Biblia jamás encontrará la persona del Padre, que diga el texto bíblico, diga la persona del Padre. Eso no lo encuentra usted en el texto sagrado. O la persona del Espíritu Santo, tampoco. Esas son palabras de hombres que jamás usted las va a encontrar en el texto sagrado. Por eso, hermano, no existen tres personas, porque la persona del Padre no está en la Biblia. La persona del Espíritu Santo tampoco está en la Biblia. Entonces, ¿qué persona hay? Una. La persona de Jesús. Él sí es persona, 100% persona, y en ese 100% persona está 100% el Espíritu eterno. Por eso Jesús es 100% el Hijo de Dios. Pero a su vez, por contener 100% el Espíritu eterno, Jesús es 100% Dios. Espero que ahora sí vayas entendiendo un poco más ampliamente la unicidad. ¿Jesús es Hijo de Dios? Sí. ¿Cuánto? 100%. ¿Jesús es Padre, el Padre eterno? Sí. ¿Cuánto? El 100%. ¿Cómo? No entiendo. ¿Es Hijo y a la vez es Padre? Sí. 100% humano, y el Espíritu eterno está en Jesús de Nazaret. Eso es lo que a algunos no les cabe en la cabeza, no lo han podido entender, y entonces dividen. Y dicen, no, por acá está la persona del Padre, viene por acá y se encuentra aquí con la persona del Hijo, y por otro lado viene la persona del Espíritu Santo, y los tres forman un triángulo de las Bermudas, y bien felices los tres. Eso no es verdad. O sea, eso a la filosofía es verdad, pero a la Biblia eso no es verdad. Listo, mis hermanos amados. Entonces, el aspecto físico del hombre queda demostrado, que ese crear al hombre corpóreamente, la imagen corpórea de Dios en el hombre, no es que Dios ya tenía una imagen física, no es que Dios ya fuera un hombre, no, Dios era espíritu, y es espíritu en su esencia, y él creó a Adán a la imagen de Jesús de Nazaret, el Cristo, el 100% humano, 100% hombre. Es más, en Romanos, y eso habla del primer Adán y el segundo Adán, usted lo puede mirar. En estos minutos que me quedan los voy a aprovechar para hablar de que el hombre fue creado sin pecado. Génesis 2:17. Vamos rápidamente. Dame un nombre, hermano Andrés. Paola Forero. Como dijo Pilatos, dame un nombre. Ahí dijo, dame un hombre. Paola Forero. Paola Forero. Génesis 2:17. Eso no lo sabemos de memoria. Paola Forero. Yo no. Espere. ¿Metes el caucho? Sí, como no.
2:17 dice, mas del árbol de las... Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Eso indica que el hombre iba a vivir eternamente si no comiera de ese fruto. Muy bien, gracias, hermana Paulita. Hermana Paola, usted que está viendo ahí la pantalla, no sé si la estará viendo, dame a alguien ahí para que me lea Romanos, pero dice Romanos capítulo 5, pero es que no me da el texto. Entonces Efesios 4:24, creo que es 5:12, pero dejémoslo así. Efesios 4:24. Para que lo lea la hermana Damaris Aroca. Y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, de que habla del viejo hombre y del nuevo hombre que Dios había creado. Ese nuevo hombre era el mismo hombre Adán. Romanos 5:12, estoy bien, Romanos 5:12, alguien que me lo lea. Damaris, usted misma lo tiene ahí, si no, bueno, dale a Paola, vuelve a Paola. Devolvemos el balón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces la esencia aquí, gracias hermana Paulita, la esencia aquí es que el hombre fue creado sin pecado. ¿Por qué? Porque el pecado entró a este mundo por un hombre, por uno entró. Entonces ese primer hombre estaba sin pecado, antes no había pecado. Listo. Dios, ¿y por qué? Porque Dios es sin pecado, Dios no va a crear algo pecador, Dios da de su esencia. No se admite ninguna posibilidad de que Adán hubiera tenido pecado. ¿Por qué digo esto? Porque hay creencias y que se dicen llamar cristianos que sí, que dicen que admiten que Adán tenía algo de pecado, alguna culpa, pero la Biblia dice que no, porque si Dios lo creó a su imagen y a su semejanza, Dios le dio de lo que Él es, le dio naturaleza moral, le dio naturaleza intelectual y le dio naturaleza corpórea de lo que Él se iba a manifestar. Entonces no podía ser que dentro de eso le inyectara pecado, no es verdad. Listo. No tenía conocimiento del bien y del mal, ojo, comillas, en el sentido de que Él no había practicado el pecado. Sí, él solo practicaba el bien. O sea, decir que no tiene conocimiento del bien y del mal es de aclarar, porque es decir, él no tiene un conocimiento fuera del bien, mejor. Yo creo que sería mejor arreglar este concepto. Fuera del bien, él no conocía el mal. Él no conocía el mal porque nunca había practicado el mal. No conocía el bien y el mal en su práctica. Amartiología, vamos a ver si por lo menos dejamos mochada amartiología. Entonces, amartiología es la doctrina que estudia el pecado. Eso es amartiología. La doctrina es una doctrina que estudia todo lo concerniente al pecado, desde su origen hasta su final. Hay dos palabras, mutíeme tantico ahí hay dos palabras en el Nuevo Testamento del griego que tal vez definen el pecado con la mayor justicia. Vamos a mirar acá esas dos palabras que nos van a hablar de amartiología. La primera palabra es amartema, ¿sí? Vamos acá, es que voy a pasarla aquí un poquito para poderlas ver aquí. Creo que las tengo aquí. Amartema, muy bien. Ese amartema, a algunos también lo escriben con H, no hay problema por eso. Pero amartema es errar al blanco. Es decir, se lo voy a poner así, es como cuando uno está jugando tejo y no le pega allá al cacho, sino le pega por allá a la vaca. Como el que le apunta a la vaca y no le da ni al potrero. Algunos les pasa. Entonces, errar al blanco. Eso es. Aquí el pecado puede ser visto como cualquier actitud, cualquier acción humana que no da en el blanco de la meta de la gloria de Dios. Es decir, que no da en la santidad. Es una transgresión. No da. Romanos 3:23 nos puede decir algo de esto. Entonces, ese errar al blanco es definitivamente estar por fuera de la santidad. La segunda palabra griega también es parábasis. Parábasis. Y parábasis dice que es traspasar una línea prohibida. Es como cuando uno jugaba que estaba pequeñito y le hacía una raya y decía, pase la raya y verá. Pise raya y verá lo que le pasa. Y entonces si pasaba la raya, pues ahí se agarraban un rato del pelo porque pasó la raya.
¿sí? Entonces, pasar ese parábasis es traspasar la frontera que Dios nos ha puesto. Es decir, no, mire, hasta aquí puede. Adán, le voy a poner el caso de Adán. Adán, de todos los frutos del huerto podéis comer, pero no pase la raya de este fruto, de la ciencia de este fruto, no coma, porque el día que coma de él, se va a morir. Entonces, Adán, ¿qué hizo con Eva? Ya ustedes saben, pasó la raya, parábasis, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el traspaso de la línea de la ley de Dios. Tenemos unos textos bíblicos que ustedes pues los pueden mirar. Entonces vamos a tratar de mirar otras dos cositas acá. Definiciones teológicas. Vamos a definir teológicamente hablando. El pecado se puede definir como cualquier cosa en la cual una criatura no expresa el carácter santo del Creador o se hace contrario a ese carácter. ¿Por qué escribimos una criatura y no el hombre? Quizás usted lo va a entender un poquito más adelante. Escribimos criatura, es decir, algo de lo que Dios creó, algo que tenga inteligencia, algo que tenga sabiduría un poquito y que traspase ese carácter santo de Dios. Entonces eso le es contado por un pecado, hablando teológicamente. Listo. Otra cosita importante hablando teológicamente. El pecado es la inquieta renuncia de parte de la criatura, volvemos a hablar de una criatura, de permanecer en la esfera en la cual el Creador lo ha puesto. Guiado por su infinita sabiduría, Él lo ha puesto en un lugar, pero Él quiere salirse de ahí. Dios le dijo, haga esto, y Él hizo lo contrario. Muy bien, mis amados hermanos, de mi parte, el Señor Jesús los bendiga. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora.